Hola, soy Yeret. Este, Hoy toca capítulo 5, codificación de datos. Vamos a abarcar del 5.1 al 5.4 de nuestro libro Comunicaciones y redes de computadores del autor William Stallings. Voy a realizar la presentación y bueno, continuamos. Continuamos. La información, pues es un dato, ¿no? Se va a convertir en un dato más que nada. Esto hablando en términos de informática o de hardware, ¿no? El dato va a viajar mediante el hardware, va a bajar más que nada. Vamos a entender que lo analógico funciona mecánicamente de alguna manera y lo digital pues ya funciona mediante circuitos, procesadores. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un reloj, el cual anteriormente funcionaba con minutero, segundero y, ¿por qué no?, engranes. Y un reloj actual ya no es como el que está en la imagen, como este, ya es el smartwatch, tiene más capacidades, ¿no? Ya tiene más funciones. Bueno, la información, como la digital, puede ser codificadas mediante señales analógicas o digitales. Es decir, que una señal digital puede pasar a una señal analógica y viceversa, de analógica a digital y sus variantes. La codificación dependerá de los requisitos exigidos del medio de transmisión. Ahorita vamos a ver por qué dice esto, que va a depender de los requisitos exigidos. Pues bueno, continuamos. Datos digitales, señales digitales, es decir, convertir de digital a digital. La forma más sencilla de codificar digitalmente datos digitales es asignar un nivel de tensión al 1 binario y otro distintivo para el 0. Como sabemos, pues la información o lo que vemos en lo que es la computación o la informática pues va a depender de estos ceros y unos. Pero bueno, para mejorar las presentaciones es posible utilizar otros códigos distintivos al anterior, alterando el espectro de la señal y proporcionando capacidad de sincronización. Pues bueno, nosotros sabemos que trabajan con ceros y unos, pero detrás de esos ceros y unos, para que nosotros lo veamos gráficamente, también va a haber otro proceso de codificación, ¿no? Va a haber, detrás de eso hay una interfaz, hay un procesador, hay un kernel, etcétera, ¿no? Y sobre eso, pues hay diferentes códigos que se ejecutan diferente, no necesariamente esos ceros y unos. Ahora, un ejemplo de digital a digital, pues son los formatos que tenemos para reproducir audio dentro de la computadora. Es decir, por ejemplo, de un formato MP3, no quiero pasar a un formato WAV, que igual es un formato para música. O, por ejemplo, una codificación MPC2, la voy a pasar a una codificación de DVD, de audio y video. Continuamos. Datos digitales, señales analógicas. Los módems convierten los datos digitales en señales analógicas, de tal manera que se puedan transmitir a través de líneas analógicas. Por llamarlo de alguna otra manera, yo, no sé, se me ocurre que hice un documento, pero ese documento está en formato digital. Ese documento es necesario que yo lo suba a una plataforma. No sé, Seduca, ejemplo. Y al momento que le doy subir a la plataforma, pues va a pasar por mi hardware. Mi hardware es mi tarjeta de red. Esa tarjeta de red
va a ser esa transición, un ejemplo, ¿no? Va a ser que se convierta a un medio analógico y va a viajar por medio del cable, va a viajar por medio del módem, y a eso se refiere. Bueno, las técnicas básicas de desplazamiento de amplitud tenemos el ASK, el FSK y PSK, todas ellas para representar los datos digitales. Se modifican uno o más parámetros característicos de la señal portadora. Bueno, otro ejemplo de dato digital a señal es cuando pues yo tengo un archivo de música, ¿no? Y lo quiero reproducir. Al momento que va a llegar a la bocina y va a pasar por mi hardware, mi señal digital es el archivo de música. Mi señal analógica es a la hora que llega a las bocinas. Ahora tenemos datos analógicos, señales digitales. Ahora quiero convertir un dato analógico a una señal digital. Los datos analógicos, ejemplos, voz y video, se digitalizan para ser transmitidos mediante sistemas digitales. La técnica más sencilla es la modulación por codificación de impulsos, Pulse Code o PSM, Pulse Code Modulation, que implica un muestreo periódico de los datos analógicos y una cuantización de las muestras. Ejemplo, yo ahorita estoy grabando un video, mi voz, pero ¿quién lo va a interpretar? ¿O cómo va a ser interpretado? Por medio del hardware. Va a llegar y después se va a digitalizar, que va a pasar a ser el video de YouTube. Es decir, los datos analógicos es mi voz, el micrófono, vaya. Ese dato va a viajar a una tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido va a pasar por ceros y unos y se va a convertir en un video, que finalmente va a ser una digitalización. ¿Me explico? Continúo. Por último, tenemos datos analógicos, señales analógicas. Los datos analógicos se modulan mediante una portadora para generar una señal analógica en una banda de frecuencia diferente que puede utilizar en un sistema de transmisión analógica. Las técnicas básicas son modulación en amplitud, AM, FM, y modulación en fase, que es Phase Modulation. Bueno, un ejemplo de este tipo de señales analógicas pues es la que hace años se hacía en los radios, ¿no? Salía de la estación de radio y llegaba a mi estéreo, mi grabadorcita, ¿no? A mi grabadora más que nada. Llegaba a esa señal es analógica a analógica. O por ejemplo de una antena a una antena. O de una antena a mi televisor, como anteriormente se hacía. También otra manera de convertir la señal a la cual se sometió la televisión es a una señal digital. Antes prendía mi televisor, mi antenita, y se sintonizaban los canales. Ahora, por ejemplo, a esa televisión tiene una doble vida, por llamarlo de alguna manera. Solo compro una caja o un dispositivo el cual convierta la señal digital a analógica, y se puede dar el caso de que ya veo la televisión o otras cosas. Ejemplo, existe la cajita de Xiaomi, el cual pues ya convierte esta señal de televisión, pasa la señal de internet de analógica a digital. Y pues bueno, este fue un pequeño ejemplo, lo de la cajita de Xiaomi. Pero pues ha llegado la hora de finalizar este video y pues nos vemos hasta la próxima. Bye bye.